Un respetado científico cree que una catástrofe oceánica amenaza la Tierra. Un enorme escape de volátil y gas metano. Los daños serían a una escala como nunca se ha visto. Una erupción de metano podría haber causado la mayor extinción masiva en la historia de la Tierra. Si ocurrió en el pasado, podría pasar otra vez en el futuro. Yo no tengo dudas de que volverá a ocurrir. Los tsunamis inundan las ciudades costeras y los relámpagos encienden nubes de gas explosivo. Habría inmensos incendios, deflagraciones, explosiones. Explosión de metano en megadesastres. A menudo se le llama planeta azul. Es el planeta Tierra, rodeado por la capa de agua que le da vida. Pero oculta en el fondo de sus océanos puede haber una bomba de tiempo. Es un vasto depósito de gas metano potencialmente peligroso. En el fondo del océano hay grandes cantidades de metano disuelto en el agua del mar o congelado en depósitos de hielo atrapado en los sedimentos. Normalmente, cuando el metano brota del fondo del mar, la mayoría de burbujas desaparecen gradualmente, porque el metano tiene la propiedad de disolverse en el agua. Como la sal o el azúcar, cuando se disuelve se vuelve invisible. El metano, el más simple de los hidrocarburos, es el componente principal del gas natural. Es tanto un recurso como un peligro. Disuelto en el agua no arde, pero cuando se libera en el aire, cualquier chispa puede hacerlo explotar. Esto es lo que puede ocurrir cuando se enciende el metano. El origen de esta explosión ocurrida en 1994 fue un gaseoducto de gas natural de 90 centímetros de diámetro en Durham Woods, Nueva Jersey. Produjo una llamarada de 1500 grados y 100 metros de altura durante 2 horas y media hasta que los obreros consiguieron cerrar el escape. A pesar de su espectacularidad, la cantidad del gas que lo causó es minúscula comparada con el potencial explosivo del metano del océano. La cantidad total de gas natural, principalmente metano, que fue liberado en esa bola de fuego, es 3.000 millones de veces menor que la cantidad que sería liberada en una erupción oceánica. El doctor Gregory Riskin es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad Northwestern. Ha elaborado una polémica teoría que afirma que los océanos han producido y pueden producir erupciones de metano a escala mundial. Ha ocurrido periódicamente durante los pasados 500 millones de años, sin fallar nunca. Por eso no tengo la menor duda de que ocurrirá otra vez. Riskin cree que la peor erupción de metano en la historia de la Tierra ocurrió hace 250 millones de años, al final de una era que los geólogos llaman la era permiana. El metano fue el responsable de la masiva extinción de la era permiana, la mayor de todos los tiempos. ¿Qué es una extinción en masa? Algunas personas dicen que es cuando muchas especies se extinguen repentinamente. Es así, pero no es suficiente. No solamente especies, sino grupos de especies, todas las especies. En la extinción masiva del Permiano, desapareció de la faz de la Tierra el 95% de todas las especies. Hoy, muchos científicos la llaman la Gran Muerte y continúan debatiendo la causa. La extinción terminal en la era permiana nos preocupa a los paleontólogos desde hace 200 años. Los investigadores creen que la extinción fue causada por una glaciación, un cambio climático atribuible a la deriva de los continentes, a la colisión con un asteroide, a una supernova cercana en el espacio o al flujo de lava volcánica en Siberia. Pero el profesor Riskin cree que la extinción fue debida a una enorme erupción de metano,
y a su increíble fuerza explosiva. La energía liberada por la combustión y explosión del metano en una gran erupción sería 10.000 veces mayor que la de todo el arsenal nuclear disponible en este momento. Antes de la extinción permiana, la Tierra tenía un aspecto muy diferente al de hoy. La mayoría de continentes a la deriva se fundieron en una gran masa terrestre llamada Pangea. Mucho antes de los dinosaurios, entre los árboles primigenios, vivían reptiles con grandes espinas dorsales, mientras que cocodrilos y anfibios habitaban en los pantanos. El enorme océano estaba habitado por peces ancestrales, corales y otras criaturas marinas, especies que desaparecieron entre el final de la era permiana y a principios de la Triásica. En el periodo de transición entre la era permiana y la Triásica, la situación geográfica propiciaba el estancamiento en el océano. Una cuenca estancada en la parte más profunda del océano es uno de los principales condicionantes para generar erupciones de metano. La teoría de Riskin dice así: las bolsas en las profundidades del océano permiten que el metano se acumule durante largos periodos de tiempo. Tal vez pasen cientos o miles de años, incluso 1 millón de años, hasta que el agua se sature de metano disuelto. El metano sale del lecho marino, donde los microbios consumen materia orgánica y producen metano como subproducto. En la mayor parte de los mares, las corrientes oceánicas se mueven produciendo oxígeno para otros microbios que consumen metano, lo que favorece su acumulación. La mayor parte de los fondos marinos están bien ventilados. En otras palabras, se mueven muy lentamente, pero se mueve. Pero donde no hay ningún movimiento, el océano está estancado y las aguas se vuelven anóxicas, que significa que contienen poco oxígeno. Allí no vive ningún microbio consumidor de metano y el gas se disuelve lentamente en las aguas profundas. Es sabido que en las profundidades las aguas ejercen altas presiones y cuanta más presión, más gas puede contener la solución. La presión en las profundas cuencas estancadas en la Tierra antigua podría haber sido el detonante para la erupción de metano. La concentración, la cantidad actual de moléculas de metano en un volumen dado de agua puede ser 200 veces mayor cerca del fondo del mar que cerca de la superficie. En la era permiana, las aguas de una cuenca marina saturada de metano pudieron llegar a un punto límite. Un seísmo submarino, un deslizamiento del fondo o incluso el impacto de un meteorito pudo haberlo provocado y de repente, como una enorme botella de gaseosa agitada, la parte más profunda del océano habría explotado, liberando las letales burbujas de metano. La amenaza para la vida comenzó bajo la superficie del mar, desde donde las burbujas de metano empujaron a la superficie enormes cantidades de agua pobre en oxígeno. El efecto asfixiaría a los animales marinos a gran escala. Luego el metano brotó a chorros hacia el cielo, lanzando al aire inmensas fuentes de gas mezclado con agua, un violento proceso que pudo haber durado días o semanas. El metano es más ligero que el aire y normalmente flota, pero en el caos de una erupción oceánica, las nubes de gas y agua se quedarían a baja altura sobre la superficie terrestre. El metano expulsado estaría mezclado con gotas de agua. Y eso es muy importante porque sería más pesado que el aire y se movería a ras del suelo cuando se extendiera. Ese material explosivo se encendería con los relámpagos y habría inmensos incendios, deflagraciones, explosiones. Las erupciones en el océano también pudieron haber enviado tsunamis contra las costas de Pangea, ahogando a los animales que vivían en las proximidades. La Tierra pudo tardar 5 millones de años en recuperar la diversidad de vida que perdió durante la Gran Muerte. La extinción masiva es un hecho aceptado, pero la idea de que una erupción de metano fuera la causa todavía tiene muy poca aceptación entre la comunidad científica.
Parte del escepticismo contra la teoría de Riskin se debe al hecho de que nadie había presenciado nunca una erupción de metano. Hasta hace poco, nadie imaginaba que cualquier tipo de gas tenía el potencial para generar tales erupciones naturales en el agua. Pero eso cambió en 1986, cuando un lago en la cima de una montaña de Camerún entró en erupción por una terrible explosión de dióxido de carbono, una experiencia totalmente nueva para los humanos. Los lagos no explotan y matan a tal cantidad de personas, y por lo tanto fue un fenómeno muy raro. El concepto del gas que estalla dentro de masas de agua era repentinamente plausible. Si el gas puede crear un lago asesino, ¿por qué no puede haber metano en un océano asesino? La idea de una violenta erupción de metano en uno de los océanos del mundo parecía ciencia ficción. Hasta que ocurrió algo muy parecido a eso. Tuvo lugar en el lago Nyos, en un país africano, Camerún. En 1986, en el lago Nyos, ocurrió algo nunca visto en un lago. Hubo una tremenda erupción de gas CO2 acumulado en el lago. Empujada por 1.600 millones de toneladas de dióxido de carbono, se elevó súbitamente una fuente de las aguas del lago Nyos. Cuando el gas salió del lago, produjo tanta energía que generó una fuente de gas y agua de unos 100 metros de altura. Y el gas salió de la cuenca del lago, y como el CO2 es 2 veces más pesado que el aire, se deslizó por la falda de la montaña y llegó hasta los valles de los ríos, donde mató a la gente que estaba hasta 25 kilómetros del lago. Murieron 1.700 lugareños y todo su ganado, asfixiados por el dióxido de carbono que llegó a concentraciones de casi el 100%. En la atmósfera, la concentración de dióxido de carbono es del 0,3%, es decir, de 3 centésimas. Para los seres humanos, las concentraciones no son peligrosas hasta que llegan a un 10 o un 15%. Y en ese momento producen parálisis de la epiglotis. El conducto se paraliza enseguida y mueres de asfixia rápidamente. La historia está llena de relatos sobre volcanes, seísmos y tsunamis, pero nunca se había registrado algo como la explosión de gas en el lago Nyos. Parecía imposible que se produjera este tipo de erupción en un lago. Era algo que no había ocurrido antes. Los científicos descubrieron que muy por debajo del lecho del lago, una bolsa de magma caliente genera dióxido de carbono y sube desde el fondo y se disuelve continuamente en el agua. El gas está almacenado a alta presión en las aguas profundas, pero si la presión se libera, las burbujas salen, exactamente de la misma forma que en una botella de champán. En cualquier botella que contenga gas, como las de champán, no ves el gas, porque la presión del tapón lo fuerza a mezclarse con la solución. Sin embargo, cuando se libera la presión, es decir, cuando quitas el tapón, el gas se expande rápidamente y produce una fuerte explosión. El gas sale de la solución con mucha fuerza de expansión. En el lago Nyos, el peso del agua actuó como el corcho de una botella de champán y un disturbio repentino lo liberó. Kling y otros creen que pudo provocarlos un deslizamiento, pero fue el propio gas el que lo hizo. Lo que ocurrió en el lago Nyos es que había altas concentraciones de gas en las aguas del fondo. El CO2 había ido aumentando durante largos periodos de tiempo y nadie lo sabía. No sabíamos que fuera tan peligroso. El peligroso gas bajo presión en las aguas profundas era un fenómeno desconocido. Pero, ¿podía existir en otro lugar? Además de en el Nyos, los investigadores descubrieron que también se acumulaba gas en otros lagos africanos, el Monún y el Kivu. Los científicos se preguntaban si podría ocurrir otra vez.
La erupción en el lago Nyos alertó a la comunidad científica que intentó averiguar en qué otros lugares podría haber ocurrido lo mismo. Y más específicamente, si había estas tremendas erupciones en el océano. Pero esta idea de que depósitos de metano similares en el océano pueden causar erupciones catastróficas aún no ha sido aceptada por los científicos convencionales. En este momento, mi teoría no es muy popular, lo que es perfectamente comprensible debido a su naturaleza radical. Como ingeniero químico que normalmente estudia asignaturas del ámbito de geólogos y paleontólogos, el profesor Riskin lucha por que sea aceptada. La cuestión no es solo que sea reconocido o se le dé la bienvenida a la comunidad. No veo que muchas personas citen su trabajo y lo consideren creíble. La ciencia se ha ampliado tanto en la actualidad que no hay nadie en el mundo que pueda comprender todos sus aspectos. Cuando un intruso como yo lo intenta, invade su terreno. La gente reacciona de diferentes maneras. Una objeción a la teoría de Riskin es que el océano no puede contener metano lo suficientemente comprimido para llegar al punto de ser explosivo. No puede haber mucho metano en el agua porque si hubiera tanto se difundiría. Se desvanecería antes de llegar a la superficie desde las aguas profundas. Riskin cree que la producción de metano en el fondo del océano tiene lugar en aguas profundas y tranquilas. Pero otro problema es que necesita una gran extensión estanca del océano para que el metano aumente con el tiempo. La mayoría piensa que la mayoría de los océanos, nunca han podido estar estancados. Sin embargo, el profesor Riskin está convencido. Estoy seguro de que hay una cuenca estancada en algún lugar donde el metano se está acumulando. Pero no tengo idea de dónde podría estar, porque el océano es muy hondo y muy poco conocido. Otra razón por la que algunos científicos no están de acuerdo con la teoría de Riskin es que sus tormentas de fuego destructoras vienen de nubes de metano que permanecen en la superficie. Pero normalmente el metano flota y sube a la atmósfera. En el laboratorio de hidrodinámica de la Universidad de Michigan, el profesor George Kling demuestra los principios básicos. Inyecta metano en pompas de jabón que ascienden rápidamente y arden cuando tocan la llama. Pero estas burbujas suben porque contiene metano puro. El metano puro es más ligero que el aire y por eso sube. El CO2 puro es más pesado que el aire y baja. Pero en una erupción oceánica, el gas está mezclado con gotas de agua microscópicas. Los científicos llaman a esta mezcla de dos fases, y cuando el metano se mezcla con el agua, se porta de forma diferente a cuando es puro. En cuanto el metano sale, si es metano puro, sin impurezas, empieza a subir. Sin embargo, esta mezcla de gas y agua aumenta la densidad del metano y no puede subir como un globo de aire caliente. Puede encenderse muy rápidamente en la atmósfera y no hay que preocuparse porque se disipa. Pero una fuerte explosión de gas no es el único peligro que podríamos temer del metano del océano. El metano también se esconde en una misteriosa materia llamada hidrato. En parte es agua y en parte gas. Parece hielo, pero arde. Contiene más metano en los océanos del mundo de lo que podemos imaginar, y si alguna vez se liberara, podría convertir el planeta en un invernadero. Las burbujas de metano salen del fondo marino en muchos lugares del mundo. Los puntos donde aparecen las plumas de burbujas de gas se llaman filtraciones de metano. Esas plumas pueden llegar a alturas de cientos de metros, pero luego desaparecen porque el metano se disuelve gradualmente en el agua. En algunos casos, el gas proviene de los microbios sedimentarios, y el profesor Gregory Riskin dice que lentamente generan suficiente gas para una erupción oceánica.
En otros casos, el metano sale de depósitos subterráneos asociados al petróleo. Es el gas natural usado para la calefacción y las cocinas. Hay que perforar profundamente para conseguirlo, pero a veces se escapa por pequeñas grietas del fondo marino. Nos dirigimos a las filtraciones de Trilogy, que está al sur de Coal Oil Point. De acuerdo. El doctor Ira Leifer estudia las filtraciones de metano para el Marine Science Institute de la Universidad de California en Santa Bárbara. Está comprobando cuánto metano que brota del lecho marino se disuelve en el agua del océano y cuántas burbujas que llegan a la superficie lo liberan en el aire. Estas burbujas saturan el agua, igual que la Coca-Cola, pero el metano no permanece mucho tiempo en el agua porque ya contiene mucho metano. Aquí, las aguas poco profundas y las corrientes activas permiten que el metano salga en vez de quedar atrapado por la presión. El metano flota y por eso sube rápidamente. Ahora mismo podríamos decir que hay una chimenea invisible de metano que se eleva hacia el cielo por encima de nosotros. Cuando su bote está sobre el rezumadero, Leifer mide meticulosamente la concentración de metano que hay a su alrededor. La medición da unos 4 ppm, 4 partes de metano por millón, que es el doble de lo normal, porque hay muchas filtraciones. Pero es muy bajo. Ahora estamos sobre una zona con más burbujas. Estamos entre 6 y 7, sube hasta 10, hasta 20, 30, 50, 55 ppm. En unos minutos, la medición salta de 55 partes por millón a 5.000 partes por millón. Pero tendría que ser 8 veces mayor para que el gas inflamable supusiera un peligro. El punto de explosión más bajo para el metano es del 4%, que son 40.000 partes por millón. En la pluma que hemos estado observando hoy aquí, los niveles de metano no son lo bastante altos para que se incendie. Sin embargo, cuando salen bocanadas de metano, llegamos al nivel explosivo más bajo. En tal situación, puedes fumarte un cigarrillo, pero no encenderás ninguno más. Las filtraciones de burbujas de metano también pueden proceder de una materia inusual llamada hidrato de metano, una sustancia poco conocida que se forma en las profundidades del océano por debajo de los 500 metros. El hidrato de metano es una forma de hielo en la que el gas de metano está atrapado en la matriz de hielo. El hidrato se forma con el gas metano disuelto en el agua de mar. Cuando el agua se congela, crea una red rígida de moléculas de hielo alrededor de cada molécula de metano. El proceso solo se produce a baja temperatura y en las altas presiones del fondo de los océanos. El producto parece hielo normal, pero si se le acerca una llama, se enciende. El hidrato podría ser una importante fuente de gas natural en el futuro. El gas natural se bombea desde profundas bolsas bajo tierra y el suministro es limitado. Pero los vastos depósitos de hidratos de metano están bajo los sedimentos de las costas marinas. La cantidad de metano contenido en los hidratos podría ser mucho mayor que el que hay en el subsuelo. Se ha calculado que con el metano del que disponemos en el subsuelo de Estados Unidos, al porcentaje que lo estamos usando, tenemos para 70 años de suministro. Si pudiéramos extraer todo el metano contenido en los hidratos de las aguas estadounidenses, tendríamos metano para el suministro de 3.000 años. Es una inmensa cantidad de metano y por eso es de gran interés. También es una gran preocupación porque debemos ser muy cuidadosos en el proceso de extracción de este metano y no liberarlo en el ambiente accidentalmente, porque causaríamos una catástrofe mayor que la que tratamos de impedir. La existencia de hidratos de metano en los océanos del mundo es otra razón por la que es tan impopular entre otros científicos la teoría de la erupción del profesor Riskin. He aquí el porqué. A 500 metros bajo la superficie del océano, el metano se disuelve en el agua, pero no en concentraciones suficientes como para salir en forma de violentas fuentes de gas, como pronostica la teoría. Por debajo del nivel de 500 metros ocurre algo. El metano ya no se disuelve en el agua, pero se convierte en hidrato sólido.
Para que se produzca una erupción, el metano tiene que disolverse en el agua como el CO2 de la botella de champán. Pero si el metano se convierte en hidrato, se queda encerrado en su jaula de hielo y es imposible que se produzca una erupción. No sabemos si hay mucho metano en el agua antes de que se forme el hidrato, la fase sólida. Es muy difícil saber dónde tenemos condiciones de alta saturación en el agua, porque no podemos recrearlo en el laboratorio ni lo vemos en los océanos modernos. Los hidratos se forman a bajas temperaturas y con la alta presión de los océanos profundos, de acuerdo con las leyes de la termodinámica. Pero el profesor Riskin cree que hay algo más. La termodinámica es una ciencia compleja. La termodinámica no nos dice cuánto tiempo podría tardar el metano disuelto en el agua del océano en precipitarse como hidrato de metano. Y según algunos cálculos, se cree que tardaría más que la edad que tiene la Tierra. Aunque los hidratos flotan como el hielo normal, normalmente se quedan en las profundidades atrapados en los sedimentos del fondo del mar que contienen gran parte del metano del océano. Pero un seísmo o un deslizamiento submarino podrían liberar los hidratos, y si eso ocurre, el metano se liberaría en grandes cantidades. Si no lo mantienes a alta presión y a baja temperatura, se convierte repentinamente en gas y es potencialmente explosivo. El gas que se escaparía de los hidratos de metano sería algo así. La red de moléculas de ese hielo se rompe y libera en el agua gas metano puro. Si se agitan grandes cantidades de los hidratos de metano contenido en los sedimentos, el gas podría liberarse en cantidades peligrosas. Si se libera una gran cantidad y se disocia a un nivel de 500 metros, esas aguas contendrían mucho gas y podría estallar de forma similar a la erupción que se produjo en el lago. Incluso si en el proceso no se forman una serie de surtidores violentos, como en la erupción del lago Nyos o en la erupción de Riskin, se liberaría repentinamente a la atmósfera un gran volumen de metano y se plantearía un peligro diferente. Una catastrófica liberación de metano de los hidratos del océano podría acelerar el calentamiento del planeta. El metano es un potente gas de efecto invernadero. Una molécula de metano produce 25 veces más efecto invernadero que una de CO2. Como gas de efecto invernadero, el metano puede hacer subir la temperatura en todo el mundo. De hecho, ya hay pruebas de que el metano podría haber causado la peor ola de calor planetaria en la historia de la Tierra. El calentamiento fue extremo en todo el globo. No fue durante la extinción masiva de hace 250 millones de años. Es más reciente. Hace 55 millones de años, una importante liberación de metano elevó la temperatura de la Tierra. El repentino cambio del clima puso boca abajo la evolución y preparó el escenario para la llegada de la humanidad. En 2001, los científicos de la NASA recrearon en computadoras el pasado de la Tierra para averiguar el papel que tuvo el metano como gas de efecto invernadero en el cambio del clima prehistórico. Sugirieron que el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra causó una liberación de metano del fondo marino a gran escala. A diferencia del desastre repentino que pudo haber causado la extinción en masa en la era permiana hace 250 millones de años, el metano pudo haberse liberado durante cientos o varios miles de años, elevando enormemente la temperatura global. Tuvo lugar 10 millones de años después de la desaparición de los dinosaurios, al final del Paleoceno y a principios del Eoceno. Fue una época de un cambio climático repentino llamado ahora máximo termal del Paleoceno-Eoceno o MTPE. El MTP es un periodo de calentamiento extremo y repentino del planeta que ocurrió hace unos 55 millones de años, y la temperatura de la Tierra aumentó por lo menos 6 grados centígrados durante un periodo de solo 10.000 años, lo que geológicamente es muy rápido. El metano que causó la subida de la temperatura desapareció hace mucho, pero los científicos saben que estuvo ahí porque dejó restos en forma de carbono.
Además de 4 átomos de hidrógeno, cada molécula de metano tiene en el centro un solo átomo de carbono. En el metano, el átomo central es carbono 12, que los científicos llaman carbono ligero. Pero ese elemento tiene otra forma estable llamada carbono 13, también conocido como carbono pesado. Cuando los paleontólogos examinaron los antiguos sedimentos del MTPE, encontraron mucho más carbono ligero del que normalmente hay en un ambiente. Sospechan que el aumento del carbono ligero procede del metano. El metano ha despertado mucho interés últimamente porque contiene carbono ligero. Al examinar esos sedimentos encontraron restos de carbono ligero. La interpretación más simple es que una enorme cantidad de carbón convertido en carbono 12 entró en el océano y en la atmósfera. La explicación que yo le doy es que ese metano salió del fondo del océano. Ese gran depósito de carbono varía con la presión y los cambios de temperatura. El gran depósito de metano estaba encerrado en los hidratos de metano congelados enterrados en el fondo marino, tal como están hoy, pero no se sabe con certeza qué los liberó. Este era el aspecto del mundo en la coyuntura del Paleoceno y el Eoceno. Los continentes nos son más familiares, pero las placas tectónicas de la Tierra siguen en movimiento. Por ejemplo, la India iba a chocar contra Asia y formaría las montañas del Himalaya. El lecho marino se elevaba debido a esos movimientos, y eso es lo que los científicos de la NASA creen que pudo haber agitado los hidratos de metano y que liberara el gas. A veces esos movimientos provocan cambios, incluso la elevación de grandes áreas, y especialmente cambios en la circulación oceánica, y eso podría calentar y desestabilizar el metano del lecho marino. El metano pudo haber salido de los hidratos y haber llegado a la atmósfera, donde se desharía para formar dióxido de carbono. El metano y el dióxido de carbono son gases con un alto efecto invernadero. Elevan la temperatura, lo que aún desestabiliza más el metano, y el proceso sigue durante largo tiempo hasta que se satura totalmente de metano. Una subida de la temperatura a nivel mundial cambió la cara del planeta. Si pudiéramos ver la Tierra durante el MTPE hace 55 millones de años, descubriríamos que en vez de ser tan seco y tan árido, Wyoming tendría una vegetación muy parecida a la del Panamá de hoy, con bosques subtropicales muy exuberantes. Esa es la época en la que aparecieron los caballos y los primates, nuestros antepasados y algunos otros grupos de mamíferos modernos. El calentamiento de la Tierra hizo que la evolución tomara una nueva dirección. Se generaron nuevas especies que llevaron directamente a la aparición del hombre. El Ártico estaba cubierto de espesos bosques y prosperaron diminutos y extraños animales. Pero el cambio ambiental durante la transición entre el Paleoceno y el Eoceno también produjo pérdidas. En la transición del Paleoceno al Eoceno hubo una extinción masiva en el fondo del océano. Se extinguieron muchos organismos. El calentamiento observado durante el MTPE sería considerado una catástrofe mundial si ocurriera hoy. Pero si la teoría de Gregory Riskin es correcta y a la liberación del metano siguiera una erupción explosiva y repentina de una cuenca estancada, el desastre sería instantáneo y mucho más violento. Sería una fuente inmensa, y un inmenso volumen de metano sería expulsado del océano a través de esas fuentes. Pocos científicos están de acuerdo en que pueda producirse una erupción a escala mundial en mar abierto. Pero hay otras masas de agua donde el fenómeno podría ocurrir a menor escala. El Mar Negro, por ejemplo, donde actualmente se está midiendo su contenido de metano. El Mar Negro es una cuenca estancada. El Mar Negro está acumulando metano en estos momentos. Y es fácil suponer que hace mucho tiempo que viene ocurriendo. Tal vez, digamos, unos cuantos miles de años. De hecho, algunos científicos creen que hace 7000 años un diluvio dio origen al Mar Negro, lo que refuerza el relato de la Biblia
y el diluvio de Noé. El profesor Riskin describe la noche en la que encontró un paralelismo a su teoría del metano en el libro del Génesis. Volví a casa y encontré el punto. Génesis 7:11. Y leí la frase que dice: ese día reventaron todas las fuentes del fondo del gran mar. Y me sorprendió, porque esa es exactamente la imagen que tengo de la erupción producida por metano. Actualmente las concentraciones de metano en el Mar Negro no son suficientes para producir una erupción. Sin embargo, según el profesor Riskin, una erupción de proporciones parecidas podría tener lugar en un área del tamaño de California. Pero ocurriría en alguna parte en mar abierto, donde las aguas son 2 veces más profundas que en el Mar Negro. Eso significa que bajo una mayor presión podría haber almacenado más metano, con el potencial para un desastre mundial. La larga historia de la vida en la Tierra está separada en eras, épocas y otras divisiones. Cada una está marcada por una extinción o algún cambio en la evolución. La más baja de las divisiones es la época geológica, y el límite entre cada etapa es un objetivo para la teoría de la erupción de metano de Gregory Riskin. Yo creo que el fin de cada etapa, que está señalada por una pequeña o una gran extinción en masa, es en realidad el resultado de un suceso catastrófico, y que esa catástrofe ha sido producida por una erupción de metano en el océano, porque no hay ningún otro mecanismo en la Tierra que pueda arrasar repetidamente la mayor parte de la vida de todo el planeta. En 500.000 millones de años, ha habido una extinción en masa cada 2 o 3 millones de años. La última erupción oceánica ocurrió probablemente hace unos 800.000 años, lo que significa que podría haberse retrasado. Y por lo tanto no sabemos si puede ocurrir mañana, dentro de 1000 años o de 5000 años, a partir de ahora. No lo sabemos. Tampoco sabemos dónde podía ocurrir. Otros científicos están de acuerdo con Riskin en que no conocemos bien el fondo de los océanos, y si hay una cuenca de metano estancada, no ha sido identificada. El fondo del mar no ha sido bien explorado. No comprendemos todos los procesos que ocurren ahí abajo, porque la investigación es difícil, costosa, y no se reciben fondos suficientes. Sin saber dónde hay cuencas estancadas en el fondo del océano, el lugar donde pueda ocurrir la próxima erupción, si ocurre, podría estar en cualquier parte. Por ejemplo, una erupción de metano en el Pacífico podría poner en peligro toda la costa oeste de Estados Unidos. Empezaría en la parte más profunda del océano si el agua saturada de metano fuera sacudida por un seísmo. En cuanto el gas saliera, habría una reacción en cadena que formaría fuentes de metano y agua en toda la superficie en un área del tamaño de California. Esa mezcla de agua y gas, producida por las fuentes, se extendería en todas direcciones, desplazándose por la superficie del océano. Iría a una gran velocidad, y los tsunamis arrasarían la costa oeste de Estados Unidos, por ejemplo, y digamos Hawái, en poco tiempo, tal vez en horas. El desastre ocurrido en Indonesia en 2004 concienció a la costa oeste del peligro de los tsunamis. Al norte de San Diego, la ciudad de Encinitas ha colocado carteles cerca de la playa que advierten de los tsunamis, aunque aquí el riesgo es considerado moderado. Pero es porque la mayoría de los tsunamis son causados por seísmos. Este sería muy diferente. Los tsunamis no golpearían una vez, como suelen hacer habitualmente. Llegarían constantemente, quizá durante días o semanas.
Una simulación a pequeña escala en un tanque del Laboratorio de Hidrodinámica de la Universidad de Michigan muestra los efectos de los tsunamis continuos producidos por las fuentes de metano. En lugar de una o dos olas, como generalmente provoca un seísmo, las fuentes de metano enviarían ola tras ola a los indefensos litorales mientras duraran las erupciones. La cascada de tsunamis de una erupción en el Pacífico podría alcanzar primero las orillas de la ciudad norteamericana de San Diego. El terreno es bajo y expone las zonas habitadas a los terribles daños que ocasionaría el agua. He calculado que posiblemente la inundación podría llegar a alcanzar alturas de 100 metros en una erupción de grandes proporciones. Con esa altura, los tsunamis cubrirían el centro de San Diego y solo sobresaldrían del agua los 25 rascacielos más altos de la ciudad. Los tsunamis también asolarían otras ciudades, donde la población se enfrentaría a un desastre repentino. Con el tiempo, todo el mundo resultaría afectado cuando las burbujas de metano levantaran grandes masas de agua por todo el globo. En total, el nivel del mar se elevaría 35 o 40 metros en todo el planeta. El metano tardaría meses en salir totalmente del agua, manteniendo el nivel del mar hasta 40 metros por encima de lo normal. Todas las costas del mundo cambiarían. Los mares inundarían amplias áreas de tierras interiores y ciudades densamente pobladas. Como en lo ocurrido durante el paso del huracán Katrina, millones de personas que sobrevivirían a los tsunamis tendrían que abandonar sus casas a lo largo de las costas de todo el mundo. Aproximadamente un 25% de la población de la Tierra vive en zonas costeras, donde el nivel del mar subiría 100 metros. Así que el 25% de la población de la Tierra resultaría afectado por la erupción, por los tsunamis y las inundaciones. Pero los torrentes y tsunamis serían solo el principio. Después llegarían nubes conteniendo agua y metano, preparado para encenderse tan pronto como se encontrara con cualquier chispa. Las tormentas de metano seguirían a los tsunamis por todas las ciudades de la costa oeste y las corrientes de aire llevarían a todos los lugares de la Tierra las volátiles nubes de metano. He calculado que incluso con una erupción oceánica relativamente pequeña, esta mezcla explosiva podría cubrir toda la superficie de la Tierra con una capa nubosa de unos 50 metros de espesor. La erupción de metano estaría limitada a un área del océano, pero el desastre que produciría sería global. Aunque miles de millones de personas podrían morir, la humanidad podría escapar a la extinción. Confío que gran parte de la población de la Tierra sobreviviría. Pero los daños serían a una escala jamás vista. La perspectiva dibujada por el profesor Riskin es casi demasiado extrema para considerarla. Aunque pocos científicos coinciden con él totalmente, algunos empiezan a aceptarla. Es posible que el mecanismo que ha propuesto no sea correcto. Hay algunos detalles que pueden ser incorrectos. Pero la hipótesis principal es acertada y muy plausible. Una teoría que pronostica desastrosas erupciones de metano que parecen improbables y que solo a algunos les parece plausible. ¿Deberíamos considerarlo de forma más seria? Si hay una pequeña posibilidad de que ocurra, las consecuencias serán tan desastrosas que indudablemente merece una financiación a todos los niveles. Solo se puede comparar a una guerra nuclear mundial. Aunque las catástrofes mundiales son infrecuentes, sabemos que en nuestro planeta han ocurrido ese tipo de desastres en el pasado. Motivados por ese hecho, los científicos continúan buscando pistas para comprender por qué ocurrieron, con la esperanza de averiguar cómo podemos sobrevivir
a esos desastres del futuro.